El Evangelio que acabamos de escuchar es prácticamente la continuación del Evangelio de ayer, donde nosotros veíamos una escena. Jesús entra invitado a comer a la casa de un fariseo. Y por un lado ve a los fariseos que están espiándolo y que una de dos, o buscan encontrarle errores y señalarlo, o esperan al menos que les haga reverencia porque lo han invitado a comer. Y por otro lado ve en los últimos puestos a un enfermo, sencillo y humilde, que padece de hidropesia. Por supuesto, las miradas de Jesús, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia el enfermo, hacia quien está recogido de frente a su Señor. Y sin pedirle nada, solo delante del médico de cuerpo y almas, Jesucristo nuestro Señor. A diferencia del ciego Bartimeo, ¿cómo le gritaba el ciego Bartimeo? Así le gritaba el hijo, el ciego de Bartimeo. Pues este enfermo no le dijo nada. Eso para que nos enseñe de que luego hay gente que dice, es que yo no le sé pedir a Dios, es que yo no sé cómo acercarme a Dios para que Dios me ayude. Pues el hidropésico no le dijo nada, simplemente con sencillez y humildad se colocó delante del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el médico de cuerpos y almas ante el enfermo? Lo sanó. ¿Se dan cuenta? No es necesario buscar los primeros puestos para que Dios nos escuche. No es necesario querer ser el protagónico para hacer sentir que la salvación de Dios está en mí. Más que tratar de establecer una regla de etiqueta, nosotros sabemos que las reglas de etiqueta del mundo tienen una lógica y las reglas de etiqueta de la vida del reino tienen otra lógica muy distinta. En el mundo mucha gente no sabe de la vida eterna. En el mundo la gente no sabe muchas veces de lo que es la santidad. No sabe de la presencia de Dios que está pero que no se ve. No sabe del anhelo de salvación. Y entonces esos criterios no se aplican en la vida de la etiqueta de la sociedad. Por eso yo creo que más que tratar de buscar una regla de etiqueta social, nosotros debemos de escuchar a nuestro Señor, que nos dice que posiblemente por querer seguir ese tipo de reglas de etiqueta de tipo social, nos estamos equivocando en nuestra jerarquía de valores y más bien Jesús considera equivocado. Por ejemplo, pues nosotros tenemos muchos líderes al frente de nuestra sociedad y los ponemos en los primeros puestos y es evidente que muchas veces no nos están conduciendo por muy buenos caminos. Pero nosotros cuando los vemos hacer sus campañas, les alabamos y les aplaudimos y les damos los primeros lugares. No es por ahí por donde nos llegará el camino de la salvación. El camino de la salvación es esa cercanía profunda, esa cercanía sincera, pero sobre todo esa apertura total de nuestro ser, de nuestro corazón al actuar de Dios. ¿Y esto cómo se ejercita? Miren, yo les decía el día de ayer, sin afán de
de señalar ni mucho menos, pero es una realidad. Lo notamos, por ejemplo, incluso los que venimos a misa. Nuestro comportamiento, nuestra postura, nuestro actuar. De verdad, incluso no hablo de los lugares físicos. Los lugares físicos no son tan importantes, sino se dan cuenta que luego a veces nosotros nos colocamos un puesto importante en nuestra mente. Por ejemplo, a la semana pasada se instituyeron los ministros y de hecho el mismo sacerdote que les daba la charla les decía: son privilegiados, hermanos, porque tienen a nuestro Señor en la mano, porque lo van a llevar. Pero después les dijo el sacerdote: ¡Ey, cuidado, cuidado! No por ello se vayan a sentir la persona más importante de la iglesia. ¿Verdad que así les dijeron? Y eso yo sé que los ministros lo tienen, pero hay gente que se le olvida. Y entonces, cuando venimos a servir, creemos que a veces somos hasta más importantes que Dios, porque sin mí Dios no podría ser trasladado. ¿Verdad que así sucede? Y entonces, aunque nos sentemos atrás o en medio o aquí a un costado, todo depende también de la actitud, de la mentalidad. No venimos como los fariseos a criticar a Dios, y mucho menos tampoco a criticar a sus instrumentos, porque entonces nos estaríamos colocando en los puestos equivocados. Nosotros más bien debemos de buscar colocarnos en el puesto justo del sencillo, del humilde, del que busca cultivar la virtud de la humildad, la virtud de la modestia. Y es que este es el único comportamiento que nos va capacitando permanentemente para abrirnos al actuar de Dios, para que yo deje de ser el protagonista de mi salvación y que deje que Dios entre en mi vida para que Él actúe en mí, porque realmente Él es el que va a realizar la obra de la salvación en mí. No importa cuántos cargos tenga yo en la iglesia, no importa cuántos ministerios estén bajo mis manos, no importa cuántos años yo tenga viniendo a la Santa Misa, ¿verdad? Tenemos años y años viniendo a la misa, no por eso voy a venir a la comida de la Eucaristía a criticar a Jesús o a criticar a sus servidores, sino yo voy a venir cada día con una actitud renovada de un hombre o mujer liberado de mí mismo, liberado de mis propias etiquetas, liberado de mis propias autosuficiencias o de mi ser autorreferencial. ¿Para qué? Para imitar al Hijo del Hombre, para colocarme al servicio de los demás. Si yo en mi mente me coloco en los primeros puestos, pregunto, ¿voy a tener mentalidad de servicio? No, ¿verdad? Porque ¿qué voy a querer? Ser servido y no servir. En cambio, colocarse en los últimos puestos te va capacitando permanentemente para colocarte en el puesto de servicio, como Jesús, el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y bueno, nada más para terminar este comentario acerca de los que servimos a Dios. Ciertamente es una gran dignidad cuando tenemos la oportunidad de hacer presente a nuestro Señor, cuando tenemos la oportunidad de trasladarlo en nuestras manos, o de proclamarlo en su palabra, o simplemente de estar cara a cara con Él ante el altar del Señor, donde se hace presente con su cuerpo, con su sangre y con su divinidad. Yo lo que he aprendido, y de eso
tengo total convicción y ojalá me gustaría que compartiéramos esta experiencia. La mayor cercanía con Dios forzosamente o necesariamente nos tiene que empujar a vivir con mayor rectitud la virtud de la humildad. Porque no se puede entender un servidor de Dios que no sea humilde, que no sea sencillo, porque el servidor de Dios es solamente un instrumento. El que realmente debe de resaltar es el Señor, y el Señor se vale incluso hasta de un burrito. Por lo tanto, no se puede comprender aquel servidor de Dios que esté lleno de arrogancia, aquel servidor de Dios que esté lleno de soberbia, aquel servidor de Dios que esté lleno de querer tener reconocimientos y famas que no le corresponden, sino simplemente humildad, plena humildad, proceder en todo momento con humildad. ¿Y saben qué? La humildad nos va forjando el carácter y nos va familiarizando poco a poco, permanentemente, día con día, para que la docilidad a la voluntad de Dios actúe cada día mejor en nosotros. Nos ayuda a bajar la soberbia, nos ayuda a erradicar el orgullo. ¿Y saben qué? La soberbia y el orgullo son nuestros principales obstáculos que nosotros anteponemos a Dios para no dejar que Dios actúe en nosotros. Ojalá pues que también, así como decíamos que vamos a celebrar la conmemoración de todos los fieles difuntos, también recordemos que el lunes vamos a celebrar a la Iglesia triunfante, la vida de santidad en la Iglesia. Y esa es una meta que todos estamos llamados a vivir desde el día que fuimos llamados a nuestro bautismo. Dios nos llama a la vida y Dios nos llama a la santidad. Vamos a celebrar el lunes la solemnidad de todos los santos. Pidámosle pues al Señor que también capacite nuestro corazón para que en la sencillez y en la humildad dejemos trabajarlo, dejemos que haga su obra y realice en nosotros el prodigio de la santidad. Pues la santidad no es que ocupemos mayores cargos, mayores rangos, los principales puestos. La santidad es dejar que Dios trabaje en nuestro interior, que transforme nuestra vida y que produzcamos frutos de su amor. Como María Santísima, a quien recordamos el día de hoy, sábado, de manera especial, ella en todo momento fue transformada y fue conducida por la gracia de Dios, y en su persona Dios hizo la gran obra que hoy contemplamos. Que así sea. Que así sea.